Hola a todos y bienvenidos al episodio 2 de Detrás de la pantalla. Es un gusto saludarles después de un buen rato. Sé que hemos estado ausentes, pero oigan, eran vacaciones y los roleros también tenemos que descansar. Se vuelve un poco complicado esto de ser rolero y tener una vida, pero ¿qué les puedo decir? En fin, como seguramente ya vieron en la miniatura del video, en esta ocasión me gustaría charlar con todos ustedes acerca de la generación de nombres. Todos los Dungeon Masters o directores de juego, al estar creando nuestras historias, pues ponemos especial énfasis en distintos aspectos, en distintos detalles. ¿De qué manera podemos lograr que este mundo, esta aventura o estos lugares que les describimos a nuestros jugadores sean de alguna manera reconocibles o de manera que ellos se puedan relacionar a esta historia? ¿Cómo podemos hacer que crean un poco más en esto que les estamos diciendo? A través de los nombres principalmente. Crear o generar nombres para poblar nuestras historias o nuestras aventuras a veces se puede volver un poco complejo. Podemos echar mano de distintas fuentes como lo son los manuales o algunos otros apoyos como la misma pantalla del Dungeon Master. Pero vamos por partes. No se trata de nombrar a cada individuo que los aventureros encuentren en las aventuras, pero al menos sí tener en mente los nombres de aquellos personajes que serán más recurrentes o con quienes los jugadores habrán de interactuar, disculpen, un poco más seguido. Tal vez el nombre del herrero, el del joyero, el de la vendedora de pociones, el tabernero, el de la mesera, tal vez la señora encargada de la posada, el rey, el conde, e incluso el mismo antagonista, el malo malote de la historia. Pero no solamente son nombres de personajes, también se tiene que pensar o inventarse muchas de las veces los nombres de los lugares donde se estarán desarrollando los distintos encuentros, los nombres de los bosques, de las montañas, de las colinas, de los parajes, las villas, los pueblos, las ciudades, en fin. Como comenté hace un momento, podemos utilizar los manuales para ir tomando cierta inspiración, ya que en buena parte de ellos pues vienen algunos nombres sugeridos. La misma pantalla del Dungeon Master incluye una tabla en la cual podemos generar nombres de manera aleatoria por medio de una tirada de dado para generar pues los nombres de algunos personajes no jugadores. Pero ¿qué pasa si no queremos utilizar los manuales o la misma pantalla del Dungeon Master? Bueno, hay por ahí un par de técnicas que me gustaría compartir con todos ustedes. Cabe aclarar, no le estoy descubriendo el hilo negro a nadie, seguramente muchas de estas técnicas ya las conocen o las utilizan, pero pues, oigan, como capítulo ya estaba pensado y es un buen ejercicio para regresar a este bonito medio de entretenimiento, por decirlo así. ¿De qué manera podemos generar nombres? Vamos a ver. Pues bien, una de las formas en que podemos ir generando nombres es el transformar palabras en nombres a través de descomponerlas en letras, ir quitando o poniendo algunas o simplemente invirtiendo los órdenes. Por ejemplo, tenemos la palabra elevador. Creo que todo el mundo sabe lo que es un elevador. Si vamos cambiando las letras de orden, quitando y poniendo, podríamos sacar nombres como Eledor. O quizás Vador, Dorval. Y por qué no, también Edora. Es un ejemplo muy sencillo, pero es bastante funcional. Intentemos otra palabra, por ejemplo, la palabra artefacto. ¿Ok? Tenemos nombres que podemos sacar de aquí, como por ejemplo Arafet, que tiene más un sonido como medio oriental. La palabra éfora, o el nombre éfora. Y también Oref.
Como se podrán dar cuenta, no es tan complicado. Ciertamente requiere pues usar bastante la imaginación, pero vamos, los Dungeon Masters, si algo tienen, es creatividad e imaginación. Y bueno, también requiere como de intentar varios ejemplos de palabras. Puede que no todas las palabras se sirvan, va a depender mucho también de en qué escenario de campaña estés jugando, cuál sea el trasfondo o cuál sea el tipo de lugares en donde se esté jugando, porque también estos nombres no tienen que ser forzosamente para personajes, pueden ser también nombres de lugares. Imaginemos un último ejemplo con la palabra industria. Por ejemplo, podríamos utilizar el nombre Usindar o quizás la palabra Astur, que me parece que es un nombre que sí existe, o ya lo he visto en otro tipo de juego, en otra fuente. Tenemos también la palabra Sunia, perdón, el nombre Sunia, y también tenemos Inazur. Si se percatan, no es más que el descomponer la palabra en distintas letras e irlas acomodando de otra forma, como les decía al principio, para ir sacando este tipo de nombres. Insisto, va a depender mucho del tipo de partida que se esté jugando. Pero, oigan, es un método bastante válido. Otra de las formas en que podemos utilizar o otra fuente de donde podemos sacar nombres para nuestras partidas es el utilizar nombres medievales, toda vez que estemos jugando, valga la expresión, un juego que se desarrolla en un medioevo fantástico, o tal vez nombres extranjeros. En internet se pueden encontrar muchísimas listas, pero si quisiéramos apegarnos a el medioevo fantástico que les comento, podríamos utilizar nombres como Roldán, que tiene una voz bastante castellana. Podríamos utilizar también Percival, que me parece es el nombre de un caballero de la mesa redonda. Podríamos utilizar Ariadne, que es un nombre que de hecho se utiliza. Tenemos también Isolde, otro nombre bastante evocador del medioevo fantástico, y Angie, que me parece se escribe así. Sí, suena un poco extraño. Podríamos utilizar otras listas de nombres de estilo medieval o tal vez un tanto tradicionales. Va a depender mucho del tipo de juego, como les decía, y se pueden conseguir nombres de otros idiomas, inclusive. Puede ser nombres ingleses, nombres rusos, escritos en castellano de alguna manera, o pueden ser nombres de otros orígenes. Suponiendo que juguemos, digamos que en un ambiente medio oriental, digamos, ambientado en las mil y una noches de Sherezade, podríamos utilizar listas de nombres con ese tipo de connotación. No sé, Emir, Omar, Farid, Jafet y cosas por el estilo. Pues bien, otro recurso que podemos utilizar, pues bueno, los recursos que podemos utilizar también los encontramos en internet. Además de las listas de nombres medievales o de otras culturas u otros idiomas, e incluso listas de nombres para bebés, podemos hacer uso de páginas de internet tales como Fantasy Name Generators. En esta página incluso hay una subsección en donde podemos directamente ir hacia el generador de nombres para Dungeons and Dragons. Y aquí, pues bueno, viene una cierta descripción y de acuerdo al tipo de personaje que queramos utilizar o que queramos nombrar dentro del juego, pues vienen distintas opciones. Vamos a suponer que uno de nuestros personajes es un elfo. Y aquí tenemos distintos nombres de elfo. Podemos utilizar nombres que encontramos en la literatura de Tolkien, porque pues por ahí vienen varios nombres. Y aquí tenemos pues una buena distribución de ellos. Tenemos el Avalur Starpetal, Raloran Eldergeiser, Valveros Silvershine, y etcétera, etcétera. Tenemos nombres masculinos, también femeninos. Eithira, Brileth, Enraley, Shilin y bien. Y tenemos nombres para niños, ¿por qué no? También podemos utilizar estos nombres. Y tenemos pues varias combinaciones. Incluso cada vez que le dan clic,
pues va generando distintos nombres, así que incluso si no deseáramos utilizar estos nombres por ser un tanto complejos, podemos utilizar la misma técnica de hace rato, podemos ir cambiando algunas letras y pues ya está, podríamos tener nombres un poco más, digamos que adecuados para lo que necesitamos hacer. En fin, y pues esa sería otra de las formas. Vamos a poner otro ejemplo. Imaginemos que tenemos a un Goliat y también tenemos pues distintas formas de nombres. Nararin True Climber Valunigo, nombres más complicados según se ve, pero podemos volver a darle clic y se generan más nombres. Lo mismo con los femeninos. Y bien, esa es otra de las tantas formas en que podemos generar u obtener nombres para nuestras partidas. Pues bien, esas fueron algunas técnicas que pues muchos masters tendemos a utilizar a la hora de generar nombres. Recuerden que pues se pueden consultar cientos de fuentes allá afuera, está en internet, así que bien, generar nombres no tendría por qué ser tan complicado. Yo sé que muchas veces, las más de las veces, los Dungeon Masters tendemos a improvisar 2 o 3 aspectos de nuestras aventuras. Y la parte de los nombres puede complicarse un poco, pero oigan, es todo cuestión de práctica. Espero que esta información les haya sido de alguna utilidad o algún interés. Deseo que se lo pasen muy bien, que jueguen mucho al rol, pero sobre todo, que sus tiradas de salvación nunca fallen. Hasta luego.